Los invito a compartir algo de la palabra de Dios que el Señor puso en mi corazón. Vieron que todo el mundo estamos frente a la Navidad. Dentro de poco el mundo cristiano celebra, puso una fecha, que es el 25 de diciembre, que es Navidad. Nada que ver con la fecha del nacimiento de Cristo. Se entiende que Jesucristo nació entre abril y mayo. Un poquito antes, un poquito después. Nada que ver con el 25 de diciembre. ¿Está? Pero no importa. Por lo menos digamos que el mundo cristiano occidental recuerda en una fecha especial el nacimiento de Jesucristo una vez al año. Ok. Hasta ahí vamos todo bien. El mundo occidental, pongámoslo como occidental, porque todos los países en general que adhieren de Occidente celebran la fecha de este Salvador que vino al mundo desde el punto de vista judeo-cristiano, en el cual hay una fecha en sí. Nació Jesús. Y obviamente nace Jesús. ¿Y qué se acuerdan los nenes? ¿Qué se acuerdan ustedes de lo que es la Navidad? A ver, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad para vos, Daniel? Nacimiento de Jesús. Ok, perfecto. ¿Y tu familia cómo lo celebraba? Mi familia. Sí. Cuando vos eras chiquito. No me acuerdo. No te acordás, muy bien. Ali, ¿cómo era celebrar entre la rusada? ¿Cómo era? Sí, perfecto. Pero los tíos y todo lo demás. Alcohol, ¿qué más? Lechón, había lechón, mucha comida. La verdad, la Navidad, que vendría a ser la natividad, el nacimiento de Jesucristo, no tiene nada que ver con eso. Claro, no tiene que ver con eso. Al revés. Tiene que ver con que Dios Padre se preocupó en mandar a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por Él. Vamos a abrir la palabra. Mirá. Mateo. Mateo, al principio de Mateo. Mateo capítulo 2. ¿Saben por qué dije lo de la niñez y por qué dije lo de qué se acuerda cada uno de la Navidad? Porque para mí la Navidad era un regalo. Mi papá y mi mamá me regalaban algo. Para mí la Navidad era juntarnos en una casa con más de 40, 50 personas, ver a todos mis primos, que a veces durante el año no lo veía. Pero la Navidad no tiene nada que ver con eso. Eso es lo que quiero focalizar. Por eso les hice recordar a cada uno ¿qué era la Navidad para ustedes? Y me parece que para todos más o menos era lo mismo. Quizás hay alguno entre nosotros que es un elegido y no sé, y tenía 4 o 5 años y en la Navidad se ponía a orar, clavaba las rodillas y oraba. Pero entiendo que no. O sea, la verdad, todos entendemos la Navidad por un momento de alegría, por un momento de mucha comida, por un momento de muchos regalos. Les leo. Mateo capítulo 2, versículo 1. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella vimos en el oriente y vinimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Es como que tuvo miedo, esa es la traducción.
y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había ya de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo en Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó con ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo vaya también y le adore. Eso les dice el rey Herodes a los magos, que todavía no habían encontrado a dónde había nacido Jesucristo. O sea, los magos van a ver al rey, porque el rey tiene que saber en dónde está naciendo Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, a la flauta, y se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes como oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados, miren esto, ¿no?, por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No le avisaron nada al rey, no le dijeron dónde estaba el nene, no le dijeron dónde había nacido Jesucristo, no se lo dijeron. Y después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma el niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. A ver, acá nace Jesús. Acá vienen hombres de otro lugar del mundo a darles su adoración, su sacrificio. Vienen a darle, a presentar sus ofrendas. Los describen como magos, pero la verdad no son magos, son sabios. Son hombres de una extrema sabiduría, que mirando, porque hasta esto es lo más asombroso, mirando el cielo, vieron que había una estrella que era especial, y ellos sabían que esa estrella era la aparición del Salvador que iba a venir al mundo, de que era un acontecimiento especial que el propio universo le estaba declarando a la tierra. Y buscando esa estrella se encuentran con el lugar donde estaba Jesús, que claramente los judíos que mandaban, tanto el rey como los escribas, como los sacerdotes, nadie sabía nada. Para que ustedes tengan una idea, en el Antiguo Testamento hay más de 300 es un número muy grande. 300 profecías que anuncian la llegada de Jesucristo. Y en Jesucristo, en el momento que nace, se cumplen 70. Porque tenían que pasar un montón de cosas. Tenía que haber paz. Tenía que haber un dominio central sobre todo el mundo, que era Roma. Israel iba a tener que estar oprimido por ese
lugar central, que eran los romanos. Se juntaron en el nacimiento de Cristo, un montón de cosas. Justamente en el momento que nace Jesucristo, hacía más de 40 años, entre 40 y 50 años, que no había guerras en el mundo. Una cosa asombrosa. Algo asombroso, porque el mundo vive en guerra, siempre. Porque tenía que venir el Hijo de Dios, siendo Él el príncipe de paz. Y tenía que venir en un momento en que el mundo estuviera en paz. La verdad, los propios escribas, los propios sacerdotes, los propios fariseos, teniendo la Biblia adelante, teniendo el Nuevo Testamento adelante, no lo sabían, no lo vieron y no creyeron, y sucedió adelante de sus ojos. Vamos a otra porción. Juan, ahí nomás, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. El versículo 14, capítulo primero, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y ahí está hablando de Juan el Bautista, no de Juan el que escribe en primera persona. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este de quien yo decía, es el que viene después de mí, y él es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y de su gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. ¿Y cómo sigue? Perfecto. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiero que penses ahora un minuto, ¿cómo conoces a Jesús? ¿Cómo lo conoces en tu vida? ¿En dónde lo ves? Hoy estoy así, estoy muy ida y vuelta, A veces no, a veces voy de largo, hoy no. Por la fe. ¿Cómo? Por la fe. Por la fe, bien. Porque pusiste fe en Jesús. A ver si nos entendemos. Jesús está para caminar al lado tuyo todos los días a través de su Espíritu Santo. ¿Está bien? Y vuelvo de vuelta a la Navidad. La Navidad, que es una criatura naciendo. La Navidad es este Jesús que dice Juan, que vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Juan es el único de todos los apóstoles que no relata todo el nacimiento y no arranca ahí, arranca después, arranca en la persona que es Jesucristo, Jesucristo como Señor. Jesucristo como el único, Jesucristo como el Hijo de Dios. Y por eso dice, y el verbo es la palabra hecha. El verbo es lo que yo hago para que ocurra. Eso es un verbo. Fíjense que los verbos son la concepción, no es un sustantivo, no es un artículo, no, es un verbo. Y el verbo significa acción. Hay que accionar. Jesús es acción. Jesús es la palabra de Dios hecha acción en este mundo. ¿Se entiende?
o la compliqué mucho? ¿Se entendió? Él es acción. ¿Y cómo era la acción? La acción era que el Hijo de Dios, santo, puro y sin mancha, venga a este mundo a nacer como una persona común, a vivir sin pecado, a crecer, a mostrar el reino de Dios, a mostrar el reino de Dios. La palabra de Isaías profetiza entre Isaías 50 y Isaías 60, son todas profecías en esos capítulos, uno detrás de otro. Y Isaías cuando profetiza dice algo tan grande, como Él vino, Él va a venir, porque es antes, a dar libertad a los cautivos, traer apertura de la cárcel, traer sanidad, traer salvación. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús lo cumple durante su vida y termina muriendo en una cruz, por amor a vos, por amor a mí. Eso es Jesús. No es el bebé. El bebé es la natividad, que hoy el mundo lo entiende de cualquier otra manera que no tiene que ver con lo que verdaderamente es nacer. Y verdaderamente Jesús nació para morir. Jesús nació para morir por vos, para morir por mí. Y cuando uno ve el nacimiento de Jesús, lo que tiene que pensar es en el amor de Dios, de su Hijo, separado de Él. ¿Cuántos tienen hijos acá? La mayoría. Te lo voy a poner fácil. ¿Pensaste alguna vez en dar tu hijo para que salve al asesino con el cual yo me arrodillé a orar? Yo no lo haría. ¿Vos lo harías? Ninguna madre haría eso. Nadie haría eso. Pero Dios, en su infinito amor, mandó a su Hijo a morir por nosotros que no teníamos salvación. Más adelante los apóstoles aclaran, ¿alguno va a morir por el bueno? Bien, yo si muero por alguien que sea bueno, pero ¿alguno va a querer morir por el malo? No hay. Y Dios mandó a su Hijo a morir por mí, que no soy bueno. Sigamos. Su nacimiento es una cosa muy especial. Me quedo, no quiero ser extenso, yo no soy extenso cuando hablo, pero quiero parar en un pequeño punto. Estos hombres, estos magos, estos sabios del mundo, vinieron a postrarse delante de un bebé. a ver si nos entendemos. Ellos sabían quién era el que estaba ahí, sabían que era el Hijo de Dios, y se postran y le dan sus ofrendas. Le ofrendan oro, le ofrendan mirra, un montón de cosas. Y a mí siempre me vino asociándolo con esto. El libro de Proverbios dice algo muy bueno. Ahora les paso justo la cita. Pero dice, reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará todas tus sendas, todas tus veredas, todos tus caminos, toda tu vida. ¿Vos querés que tu vida ande bien? Ponela, ofrendala, vivila, adorar en nombre de Dios. Y Él se va a ocupar de arreglar tu vida. Me quedó siempre en la cabeza que estos hombres vienen desde el oriente
hacen un viaje, hoy te tomás un avión y en un día estás en otro lugar. Estos hombres hicieron un viaje larguísimo para postrarse delante de un bebé y adorarlo. Porque sabían que era el Hijo de Dios, tal cual. ¿Y qué hicieron después? Después agarraron sus cosas y se fueron. Se fueron a vivir su vida. No se quedaron ahí. Pero reconocían que este hombre, esta criatura que había nacido, era el Salvador del mundo. La verdad, hay tanto para hablar de esto que el mismo Jesús, y este es otro punto que a mí me asombra, crece e inicia su ministerio. Y cuando inicia su ministerio, este bebé, vienen los fariseos, vienen los saduceos, vienen aún los escribas, vienen los sacerdotes. Y él los mira y le dice, porque la pregunta más grave que había contra él era, ¿tú quién eres? Y yo soy Daniel, yo sé quién soy. Pero Jesús los mira y le dice, ustedes no saben quién soy yo. Pero ustedes no ven que son todos sanos, no ven que les mando a 5.000, no ven lo que pasa, no ven esto, no ven el otro, y ustedes no saben quién soy yo. Y Jesús le dice algo que es categórico: si ustedes leyeran las escrituras hablan de mí, dicen quién soy y dicen qué es lo que hago. Y es eso lo que me identifica. Pero como no las leen, no saben quién soy yo. Es tan claro entender que la propia palabra nos habla del Señor. ¿Y saben qué es lo que le falta al pueblo de Dios? Le falta lectura de la Biblia. Le falta ver la Biblia, entender la Biblia, comerla. Solo Nicodemo era, creo que... Nicodemo lo vio. Claro, Nicodemo era como que lo reconoció. Nicodemo vio más lejos. Se entendió con quién estaba hablando. Entendió que era Jesucristo, el Señor. Él se dio cuenta, pero el resto no se dio cuenta. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque la verdad son las Escrituras los que no van a permitir que a nosotros nos lleven a ningún engaño. Las Escrituras hablan de mí, dice Jesús. Ahora, hay mucho para hablar. Pero en el Antiguo Testamento hay un ejemplo muy claro, muy claro, que es casi desde donde arranca todo, y es Abraham. Vamos a leer, miren, busquen Génesis 22. Génesis, capítulo 22. Génesis 22. Y aconteció, después de estas cosas, que probó, escuchen la palabra que usa, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra del monte Moría. Y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, elabardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Es una montaña, un pequeño monte. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano
el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces habló a Isaac a Abraham, que se entiende que en este momento era un adolescente, estamos hablando de entre 7 y 15 años. Entonces habló Isaac a Abraham, a su padre, y le dijo: Padre mío. Y le respondió Abraham: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham y le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que tú temes a tu Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces Alzam abrió sus ojos, Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, estaba trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. No hay nada más difícil que creerle a Dios en el momento en que Dios contradice todo lo mismo que Él enseñó. Abraham sabía que Dios no aceptaba sacrificios humanos. Los demás pueblos de alrededor de Abraham sí lo hacían, pero Abraham sabía que no. Y es Dios, a través de su ángel, el que le pide a Abraham que le sacrifique su hijo. 2 o 3 cosas, muy rápido. Claramente al leer la palabra, Abraham sabía 2 o 3 cosas. Y es esta la prueba de la fuerza, de la fe, de fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. Abraham sabía que él podía matar a su hijo y que Dios se lo resucitaba. Abraham sabía de que Dios en su momento con ese hijo podía transportárselo y dársele un hijo nuevo. Fíjense que son un montón de variables, Abraham sabía que a esa mujer estéril que le había dado este hijo, si Dios se lo pedía, Dios le podía volver a pedir y podía volver a hacer que esa mujer estéril, que era Sara, tuviera otro hijo de vuelta. Porque fíjense que la frase que le dice a sus ayudantes, a los siervos que están con él, que lo acompañaban, es: nosotros vamos a ir, vamos a ofrecer toda la ofrenda del sacrificio y vamos a volver a ustedes. La verdad que el hombre tenía una fe que era asombrosa. Hay mucho para hablar de esto, no me quiero extender. Pero sí les puedo decir que el que confía en Dios de la manera en que confió este hombre, no hay cosa imposible
para aquella persona que deposita su confianza en Dios de tal manera que va a haber cosas que son imposibles. Nosotros como personas mayores, como adultos, no creemos que Dios pueda hacer cosas imposibles. No lo creemos. Porque nos acostumbramos a saber que todos los días 5 de cada mes cobramos. Y está la plata que necesitamos para vivir mal o bien durante el mes. Porque sabemos que a la noche nos vamos a acostar y que a la mañana siguiente nos vamos a levantar a seguir trabajando. Hay muchas cosas que hacen que vos veas tu vida de una manera natural y Dios te quiere impulsar a cosas que no tienen sentido, que son sobrenaturales. No todos las entendemos. No todos las entendemos. Y yo siempre que hablo me pongo en primera persona. Yo mismo hay cosas que no le creo a Dios. No se las creo. Por eso no las hago. Pero Dios está detrás tuyo, diciéndote, levántate, cree en mí, yo soy Dios de las cosas imposibles para los hombres, pero son posibles para mí. El caso de Abraham es así. Y voy más lejos. El caso de Abraham es lo que Dios va a hacer en ese mismo lugar. En el mismo lugar, en el monte Moría. En el mismo lugar. Aproximadamente unos 2000 años después. Es lo que hace con Jesús. Cuando Jesús va y se sube a la cruz y ofrece su vida en sacrificio por todos nosotros. El amor de Dios. Ver la Navidad, y hay cambio de vuelta, el ángulo de lo que estoy diciendo, ver la Navidad es entender a ese Jesús que está crucificado, que está muriendo por la humanidad. Es esa criatura que se transforma en el Salvador del mundo, en el Salvador de tu vida, en el Salvador de mi vida. La verdad, entender lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros es tan, pero tan grande, tan grande. Y cuando termina, yo no lo voy a leer, léanlo en sus casas, Génesis 22. Cuando termina, le dice, porque vos me creíste, Abraham, a mí, ahora yo te pongo por encima de todos los demás. Porque sos una persona de fe, porque crees en mí, no crees en otra cosa. Y no te importó sacrificar a tu hijo, porque creías en mí. La promesa que le da, lean ustedes en sus casas, la promesa que le da. Y es la promesa en la que se agarra hasta el día de hoy el pueblo judío. Es la promesa que Dios le da a Abraham. Es la promesa que reclama el pueblo judío para sí, hoy. Lástima que crucificaron a Jesús. Lástima. De acá doy un salto y me voy. Hay más para hablar, pero me voy al Apocalipsis. Anda a abrir tu Biblia en Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5. ¿Me tienen un poquito de paciencia todavía? Apocalipsis, capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno
Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba, está hablando Juan, está hablando el que tiene la visión. Es el mismo Juan que te leí, el apóstol. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, de los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, ¿qué dice? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él. Y todos tenían arpas y coronas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tus oraciones son escuchadas. Cuando hablas con Dios, tus oraciones son escuchadas y son guardadas en un lugar. Pensá los millones y millones de personas que han orado a Dios a lo largo de los siglos. Y sus oraciones están guardadas en el cielo. Que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y que decían a gran voz al Cordero que fue inmolado: digno es de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la alabanza. Y todo lo creado, y lo que está en el cielo y debajo del cielo, y en la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. 2 o 3 cosas. León. Hoy hay algunos que se quieren parecer al león. Hoy hay uno. Hay un solo león. Hay un solo león. Es el león de la tribu de Judá, que es santo, que tiene justicia, que no maltrata, que ama, que puso su vida en favor por muchos millones. No hay que equipararse con ese león. Ese león es único, es uno solo. Son millones que están en el cielo. Ninguno puede abrir el sello, ninguno puede mirar el libro de la redención de los pueblos. Hubo uno solo que lo pagó, se llama Jesucristo. Es ese bebé, es el mismo bebé. Es el bebé que nace en Belén y que muere en una cruz. Todo lo contrario a las prédicas de muchos que hablan en victoria. Ser un hijo de Dios no es vivir como si el único victorioso que tiene que haber es uno solo, y es Jesucristo, nada más.
nada más, el resto acompañamos nada más. A ese bebé, y por eso arranqué de quién era. Ese bebé es el que está hoy sentado a la diestra de Dios. Es el mismo bebé, con su cuerpo glorificado, pero es el mismo. Y Él, por haber pagado precio de sangre con su vida, es el único que puede abrir el libro de los 7 sellos, que están preparados para el tiempo que va a venir sobre toda la humanidad. La verdad, entender a Jesús de esta manera hace que te des cuenta que lo que es muy temporal, tu vida, mi vida, tienen un tiempo, son temporales. Tu casa, tus hijos, tu dinero, es temporal, tiene un límite. Entender a Jesús es darse cuenta de que eso que somos nosotros, que es algo que se termina en un tiempo, se vuelve eterno, se vuelve atemporal. Salís de lo temporal para entrar en Él y creer en Él y vivir en Él. Eso es Jesús. Jesús es ese bebé que crece, que se fortalece, que se instruye en la palabra de Dios, y el niño crecía y se fortalecía cada día, dice la Biblia, leyendo lo mismo que Dios le había dejado a los demás. Pero él sabía que él lo tenía que cumplir. Es ese mismo que muere en la cruz, que camina con los discípulos, que se le llenan los pies de polvo, que tuvo hambre, que tuvo sed, que tuvo calor, que tuvo frío. Es ese mismo, y que después va a una cruz y muere de amor por vos y por mí, y que pasa el tiempo y asciende al cielo y se sienta a la diestra de su Padre, esperando que se cumplan los tiempos que están por venir. Yo no sé si lo metes en tus oraciones, pero me fui poniendo grande, no viejo, grande. Y en mis oraciones le digo: vení, Señor Jesús, a buscarnos. Volvé a buscar a tu iglesia. Este mundo se pierde cada día más. Empieza a ser difícil vivir acá, ver lo que pasa, ver las guerras, ver las matanzas, ver la desidia del hombre, ver la pobreza, ver el hambre. Empieza a ser muy difícil. Vuelve Jesús, vuelve a buscarnos. Ponete de pie, vamos a orar. Cerra tus ojos.